Bueno, como recordarán, Dolphin en Steam ha sido pospuesto de manera indefinida. Esto nos lo comunicaron en su blog los desarrolladores de Dolphin, que la versión para Steam que estaban haciendo han eliminado el post. Lo hicieron porque les notificó Valve de que infringía los derechos de autor su emulador. Al inicio creíamos que esto lo había hecho Nintendo, que Nintendo había mandado un comunicado de eliminación a Valve para que Valve le notificara, a Valve es el dueño de Steam, le notificara a los desarrolladores de Dolphin. En realidad no fue así, en realidad ahora lo que sabemos, ya hablaron los desarrolladores, al menos habló un desarrollador que está relacionado con el proyecto, estaba relacionado con el proyecto. Y lo que sí nos dicen es que no fue Nintendo el que hizo este aviso para que lo retiraran. Fue Valve el que se comunicó con Nintendo para preguntarles si querían que eliminaran eso. O sea, esto es importante porque no fue Nintendo el que fue a perseguir a Dolphin en la página de Steam. No fueron ellos los que alegaron que infligía sus derechos de autor. Fue Valve, los dueños de Steam, los que le preguntaron a Nintendo los que le preguntaron a Nintendo qué opinaba del emulador, de si estaba bien que lo pusieran o no. O sea, ellos le fueron a pedir permiso a Nintendo. Y Nintendo, obviamente, como solo puede hacer Nintendo, dijo, claro que es ilegal, claro que está mal, elimínalo por favor. Steam pudo haber dicho, ok, no lo elimino, nada más te preguntaba. Pero no, Steam lo hizo, pasó a eliminarlo. Así es que es Steam el que buscó eliminar el emulador de la Steam Store, no el emulador de manera definitiva, simplemente de la Steam Store. Buscó eliminar el emulador. Está claro que si ellos le preguntaron a Nintendo qué opinaba al respecto era porque sabían lo que Nintendo iba a responder. Está claro que simplemente buscaban una excusa para sacar el emulador de la Store. Esto es una noticia ni buena ni mala, porque por un lado es buena porque quiere decir que Nintendo no está persiguiendo a los emuladores y quiere decir que Nintendo sabe las consecuencias que podría traer perseguir a un emulador como Dolphin y que por lo mismo no vamos por ahí aún, al menos no está escalando este conflicto. Pero por otro lado es malo porque esto quiere decir que empresas como Valve tienen miedo de que reciban un problema legal por alojar un emulador de este estilo. Esto genera un precedente preocupante de que la empresa, una empresa tan importante como Valve, no quiera conflictos con esto. Ahora, eso es cosa de Valve, de que saque el emulador de su store, pues allá él. Al menos no es Nintendo el que está persiguiendo a nadie. Es preocupante el emulador de Dolphin porque no está claro si de verdad inflige o no los derechos de autor de Nintendo. Eso es algo que todavía podemos debatir si quieren y aún así no llegaríamos a nada. Probablemente esto sea algo que tenga que determinar un juez. Un colaborador de la fundación de Dolphin, eh, que ahorita van a ver, en una red llamada Mastodon, que viene a ser como Twitter, pero una versión alternativa de Twitter, por así decirlo. Mastodon es una red social bastante completa y que va por servidores y cosas así. Bueno, eso es otro tema. La cosa está en que este colaborador de la fundación Dolphin fue el que nos avisó de lo que está sucediendo, de que en realidad no es que Nintendo haya demandado ni haya mandado un aviso de retirada a los desarrolladores de Dolphin, sino que fue Valve el que le preguntó a Nintendo si quería que eliminara eso y que qué opinaba. Lo que dijeron los de Nintendo es que sí lo veían mal, que era obviamente ilegal y que lo borrara por favor. Dijeron que era ilegal porque estaba mezclado el emulador Dolphin, distribuía las claves de cifrado, las keys, de la Wii y de la GameCube. Bueno, de la Wii. De la GameCube creo que no hay keys. Ahora, esto es preocupante porque en realidad sí tienen razón. Dentro del emulador está un archivo que tiene las keys, los códigos de desencriptado de los juegos de Wii. Y como pueden ver, para abrir cualquier juego de Wii necesitas esas claves para descifrarlo. Entonces realmente se podría decir que están difundiendo un código de encriptado de Nintendo. Se podría decir que están eludiendo un sistema de seguridad que sirve para evitar que se acceda a una copia, a una obra protegida por derechos de autor. Aquí este desarrollador dice que realmente no puede considerarse como una manera eficaz de controlar el acceso a la piratería,
de Nintendo su DRM todo roto. Pero realmente las leyes que hablan referente a este tema de los derechos de autor no hacen referencia a que se pueda copiar el contenido. No hacen referencia a que se copie como tal. Aquí lo que dice es que ninguna persona puede eludir una medida tecnológica que controle de manera efectiva el acceso a una obra protegida bajo este título, que es de lo de los derechos de autor. ¿Ven? Está en esta parte de aquí. Bueno, no me deja marcarlo porque está el traductor. Pero bueno, como pueden ver aquí es donde dice eso. No habla nada sobre piratear, sobre clonar, sobre copiar. Habla sobre acceder a una obra protegida. Y este código de acceso sí está eludiendo un sistema de seguridad que tiene Nintendo, que es ese cifrado, para evitar que alguien acceda a una obra protegida por derechos de autor, que en este caso son los juegos. Ahora, ¿realmente controla esto de manera efectiva el acceso a los juegos? ¿Realmente es una manera de controlar? El emulador lo único que está haciendo es simular el mismo comportamiento de una consola, con todo y su sistema de seguridad de desencriptado. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo se hace, cómo sería una manera real en la que Nintendo podría proteger de manera efectiva el de que nadie acceda a sus juegos sin autorización de ellos? O sea, los juegos que no sean comprados. ¿Cómo podría Nintendo realmente limitar eso? Pues de la misma manera como lo hace de hecho con los juegos online. Con los juegos online hay comprobaciones en línea que hacen que no puedas tú jugar con los servidores de Nintendo. Si ellos descubren que tú jugaste con sus servidores, te banean la consola. Otra cosa importante que también deben de tomar en cuenta es que la manera en la que funciona la seguridad de los cartuchos de la Switch, como por ejemplo, que es la que voy a tomar como ejemplo porque la Wii ya está bastante desfasada y no implementa muchas de estas cosas. Como por ejemplo en el caso de la Switch, los juegos tienen un código único que identifica los cartuchos. Este código único que identifica los cartuchos es lo que Nintendo puede banear. Nintendo, ¿qué es lo que hace? Que alguien sin escrúpulos agarra un juego legal, lo compra con el único fin de copiarlo y venderlo a través de internet o distribuirlo de manera ilegal. Este juego tiene una clave única de que identifica ese juego. Nintendo puede banear ese código si lo encuentra en internet. Si encuentra en internet una copia de ese juego, puede banear esa clave única. ¿Y qué es lo que pasa? Que a cualquiera que meta un cartucho que ha sido baneado en su consola, le banean la consola por usar una copia que ha sido usada para la piratería. Esa es una medida que realmente controla el uso al acceso de copias ilegales. Eso realmente es una medida. Pero en sí lucha contra eso, contra que su consola lea juegos pirata. Porque ahí a quien están baneando es a la consola. Eso no funciona ni con emuladores, ni tampoco deja inutilizable el archivo que esté por la red. El archivo sigue funcionando siempre y cuando tengas unas keys que no estén actualizadas. Donde ahí ya te das cuenta de que no es una manera efectiva de controlar el acceso a las copias esas, sino más bien es una manera efectiva de hacer que sus consolas no accedan a esas. No está implementado como debería de haber sido. Ahí que tienen que tener cuidado con el mercado de segunda mano porque si les venden un cartucho de estos que fue usado para copiarlo y distribuirlo por internet, les van a banear la consola. Ahora, si usan un juego que provino de un cartucho que ha sido baneado por Nintendo, normalmente no deberían de tener ningún problema. Lo que va a pasar es que probablemente si tienen las keys más actualizadas, marque ese juego como que es desconocido. O sea, no lo va a poder leer con keys actualizadas porque ese código que identifica ese juego en específico fue baneado. O sea, no del juego como tal. O sea, me refiero a que no literalmente podrían banear a todos los Zelda Breath of the Wild o algo así, sino que banean específicamente el código que identifica esa copia. Entonces, es un sistema que tiene Nintendo que funciona bastante bien para evitar que sus consolas accedan a juegos que han sido obtenidos de manera ilegal, pero no es una manera que de verdad controle el acceso a esos juegos a todos, sino nada más en esas consolas se implementa esa medida. Es una manera de limitar a sus consolas, no de limitar realmente al acceso a los juegos. ¿Cómo sería una manera en la que de verdad Nintendo estaría protegiendo lo que le pertenece? Sería realmente una manera legal, una manera eficaz y todo. Sería usando el mismo método que se usa en PC. Me refiero al tema de las licencias. En PC los juegos vienen, el archivo como tal, y no te funciona como tal. Tienes que pagar una licencia para poder ejecutar los juegos en tu PC. Si tú ejecutas un juego que lo has copiado de alguien más, no te lo va a abrir la computadora. ¿Por qué?
porque hay una licencia que es por la que pagas, que se liga al hardware de tu computadora. O se liga el juego a tu cuenta de Steam, de Xbox, de lo que quieras. Se liga a esa cuenta. Así funciona en PC y es la manera más efectiva de verdad de controlar el acceso a una obra protegida. En el caso de Nintendo, así debería de ser, a base de licencias. Otra manera interesante que se controla el acceso a obras protegidas es como por ejemplo lo que hace Google con la Play Store. En la Play Store igual hay una serie de licencias que se ligan a los dispositivos en esas licencias y se ligan también a la cuenta de Google. Y de esa manera puedes disfrutar los juegos por los que has pagado y no por los que no has pagado. Ahora, lo que sí es ilegal es que cualquiera que eluda el sistema que controla el acceso a estas licencias legales, eso es lo que está mal. ¿A qué me refiero? Si alguien modifica un juego, ya sea de PC o de Android, para que te lo lea en un teléfono que no pagó por él, ahí sí estás infringiendo los derechos de autor. La persona que modificó ese juego está infringiendo los derechos de autor y la que lo usa. Porque esa sí es una medida que está controlando el acceso al juego. No importa de dónde saques el archivo, si no tienes la licencia, no te lo abre la computadora, no te lo abre tu teléfono. Si lo abre es porque alguien lo modificó para que lo abriera. Y eso es lo que sí es ilegal. Cosa que no pasa con los juegos de Nintendo. Los juegos de Nintendo no necesitan realmente nada para que tú accedas a ellos. O sea, de manera legal e ilegal. En PC no hay un código como tal que ingreses y ya tengas acceso a los juegos. Sí o sí tienen que modificarlos para que puedas acceder a ellos. O lo pagas. Acá no, acá estamos hablando de un código descifrado. Código descifrado que se ocupa también en la consola. O sea, si tuviéramos una manera legal, o sea, si tuviéramos una manera de copiar de manera literal lo de un cartucho de Nintendo y ponerlo en otro cartucho igualito, no hecho por Nintendo, fabricado por alguien más, y lo copiaran y lo dejaran exactamente igual, la consola te lo leería igual. No estaría detectando que es una copia pirata, a pesar de que sí lo es. Porque sería idéntica a la original. Porque así está diseñado la consola, con todo el tema de sus keys y todo. Lo mismo pasa si alguien hace un Doom de su juego y lo ejecuta en un emulador. Igual tiene que hacer uso de las keys. No controla realmente, no diferencia una copia original de una pirata. Como si hacen las licencias que identifican quién pagó por el juego y quién no. El sistema que sí protege de que usen una copia pirata es en sí mismo el cartucho, que es difícil de fabricar. Que no es barato de fabricar. Ahora, este tema de las licencias en PC y en Android, todo este rollo de la Play Store, es un tema muy interesante porque resulta y resalta que con este sistema que sí controla el acceso a cada quien al que pagó por un videojuego, en este caso sí puede pasar que yo me instale un emulador de Android en PC y pueda aquí en la computadora abrir una máquina virtual con un emulador, o sea, con una versión de Android y yo ir a la Play Store, iniciar sesión y comprar un juego a través de la Play Store. O sea, inclusive estando hablando desde otro dispositivo, puedo comprar un juego de otro dispositivo y jugarlo en ese dispositivo. Me refiero en PC. Podría yo jugar un juego de Android por el que pagué en la Play Store. ¿Se dan cuenta cómo realmente este método es mucho más beneficioso? También, si hubiera un hipotético emulador de PC para Android, podríamos comprar juegos de PC para ejecutarlos en Android. Y fíjense, eso es algo importante. Si tú usas un emulador de PC como Box 86 o usas Windows ARM con el proyecto de este Renegade, tú agarras un juego que lo copias literalmente de otra computadora y lo intentas ejecutar y no te lo va a abrir. No te lo va a abrir porque no tienes la licencia del juego. Si es un juego por el que pagaste, entonces sí puedes abrir Steam y todo y lo juegas. A no ser que estamos hablando, les digo, de una copia modificada. Estoy hablando de juegos totalmente legales. Tú no podrías simplemente agarrar y copiarlo porque no te lo va a leer. Te va a detectar que está en otra máquina y por lo consiguiente no abre. ¿Se dan cuenta cómo ahí no importa la plataforma? Igual puedes comprar por los juegos. Igual para acceder a juegos que no de manera no legal tienes que recurrir a modificar los juegos. Que eso es lo que sí es ilegal. Si Nintendo hiciera una especie de plataforma en la que la gente pudiera ejecutar los juegos donde se le pegue la gana, ya sea en su Switch, ya sea en un teléfono, ya sea en PC, y que únicamente pudieras jugar por los juegos a través de ese servicio, eso sería totalmente legal. Nintendo ganaría más dinero, todos estaríamos felices. Pero no, el sistema que tiene realmente Nintendo para disque controlar este tema de la piratería, lo que sí está haciendo es creando un monopolio. Esto es lo que se podría alegar en un juicio, que Nintendo lo que está buscando con su sistema realmente no controla de manera efectiva el acceso a una obra protegida, sino lo que sí hace es evitar que uses
una copia ilegal en su consola. Y lo que sí usan estas medidas de manera colateral es evitar que uses los juegos en otra consola que no sea su consola. O sea, ya sea en un emulador o en PC o donde tú quieras, pero evitan que lo uses en otro lado, no en su consola. Básicamente lo que están haciendo es un monopolio. Y eso es ilegal. Y que realmente eso es lo que se podría alegar, que Nintendo no está buscando en realidad controlar la piratería porque le afecte sus finanzas, sino que Nintendo realmente lo que está buscando es el monopolio de sus juegos, lo cual les digo es totalmente ilegal. Ya pasó con el caso de iPhone, que contra los técnicos que reparaban iPhones, iPhone conforme fue avanzando en sus teléfonos, fue aplicando medidas que evitaban que se repararan sus teléfonos en talleres no oficiales de iPhone. Esto se llevó a juicio y iPhone alegó que hacía esto por la seguridad de los usuarios, porque no era seguro que repararan sus teléfonos iPhone en talleres no autorizados por iPhone, porque podían dañarles, podían estafarles y que todo el show. Y lo que le dijeron en el juicio es, tú no te preocupes por la gente, no andes preocupándote de más. Y obligaron a iPhone a que tenga una ventanilla específica para que cualquier taller que se dedica a reparar teléfonos en Estados Unidos pueda comunicarse con iPhone y iPhone esté obligado a mandarle un kit de herramientas para la reparación de teléfonos iPhone. De esa manera, iPhone no puede tener el monopolio de la reparación de sus propios teléfonos. Sí, él los fabrica y todo el show, pero hacer estas medidas para evitar que sus teléfonos sean reparados en talleres que no sean de ellos es ilegal. Eso es monopolio. Por eso obligaron a iPhone a dar estos kits de herramientas para que el usuario que tenga conocimientos técnicos o alguien de un taller pueda realmente competir contra iPhone en la reparación de teléfonos. Eso es una ley a favor del consumidor. Porque realmente iPhone con esa medida no estaba protegiendo al consumidor de que no lo fueran a estafar y que acá y allá. Realmente con esas medidas lo que estaba haciendo era quedarse con el monopolio de las reparaciones, vendiendo así sus reparaciones muy caras y orillándote a comprar un teléfono nuevo en lugar de reparar el tuyo. Les digo, en este caso obligaron a iPhone a hacer eso. Lo mismo puede pasar con Nintendo, que se compruebe en el juicio que Nintendo en realidad no está evitando que usen copias pirata, sino más bien lo que sí está haciendo con estos sistemas es yendo en contra de la competitividad con los emuladores, obligando a que solo puedas comprar su consola para jugar sus juegos, o sea, haciendo un monopolio. Y precisamente como ejemplo podrían servir los juegos que hay en la Play Store y que hay en PC. ¿Por qué? Porque esos sí venden sus juegos a base de licencias y todo, y realmente no hacen un monopolio. No hay una computadora en la que solo te lean los juegos de una cierta marca. Todas las computadoras pueden leer todos los juegos de las tiendas, de las stores que hay en internet. O sea, tanto Epic como Steam, como cualquier otra store que no conozca, como en EVA. Ahí podría ser que haya licencias que puedas ejecutar en cualquier computadora. No necesitas una computadora específica para correrlos. Igual pasa con iPhone, con Android. Puedes ejecutar los juegos en cualquier teléfono Android. Claro, habrá sus requisitos, sus diferencias de hardware, pero no hay juegos que sean exclusivos para una marca de teléfonos. Con excepción de la Nvidia Shield, pero ese es otro tema porque esos literal fueron juegos hechos por Nvidia, adaptados por Nvidia y con tecnología que no había en otros teléfonos. Pero ustedes me entienden, los juegos se pueden ejecutar en cualquier marca de teléfono. Ahí no están buscando monopolios, ahí sí hay competitividad abierta. Al punto de que puedo instalarme un emulador de Android en PC y jugar juegos de Android en la PC. Y al revés, puedo instalarme un emulador de PC en Android y jugar juegos de PC en Android. Aunque claro, los Androids actualmente no tienen mucha potencia. Pero eso serviría de ejemplo de que así debería de ser. Y esto podría terminar haciendo que obliguen a Nintendo a dar de manera a que haga un formato digital en el que tú puedas comprar los juegos de manera digital a base de licencias y puedas ejecutarlos en emuladores y donde tú quieras. Entonces, todo esto nos puede llevar a uno de dos casos, si se llegaran a enfrentar en un juicio Nintendo contra algún emulador. Que recordemos, si atacan a un emulador probablemente salgan todos los emuladores a defenderlo, porque cualquier jurisprudencia que salga de ese juicio va a afectar a todos, no va a ser nomás a uno. Por eso es que aunque nada más ataquen a uno, no respondería solo uno, se unirían todos. Todos, a nadie le conviene que de ahí salgan jurisprudencias que acaben con la comunidad de la emulación. Y claro que un juicio de este estilo sería algo súper importante. Todo esto nos llevaría a dos escenarios. O las copias se hacen totalmente legales,
O sea, se hace totalmente legal que la gente tenga derecho a copiar los juegos y usarlos en la plataforma que quiera, lo cual llevaría a que se creen sistemas y no se pueda impedir que las personas copien los juegos. O sea, todo esto de que los juegos estén en un formato raro, de que estén encriptados, de que estén en cartuchos, todo eso saldría volando por la ventana porque tendría que ser totalmente legal y tendría que ser accesible de manera sencilla para que las personas puedan conservar sus juegos. Entonces, lo cual sería brutal si se llegara a esa conclusión. La otra sería que Nintendo se viera obligado a la preservación. A que Nintendo se viera obligado a proveer una manera en la que tú puedas preservar tus juegos. Ya sea que tengas una licencia de por vida para acceder a una copia del juego cuando tú quieras. O que ellos te brinden una copia digital que puedas utilizar donde tú quieras. Entonces, o recae la responsabilidad, como ya mencioné en estas cosas, o recae la responsabilidad básicamente de las copias legales en el usuario, en que se busque la vida buscando la manera en la que él pueda hacer sus copias, y Nintendo no va a poder declarar que sea ilegal el de que busquen una manera de copiar, hacer sus copias, ni tampoco va a poner impedimentos a eso. O la responsabilidad cae sobre Nintendo y es Nintendo el que va a ser obligado a encontrar una manera efectiva en la que los usuarios puedan hacer sus copias legales y utilizarlas en emuladores y donde ellos quieran. Ese es el escenario que yo veo porque es el único en el que se iría a favor del consumidor. El otro escenario, claro, sería que se declarara ilegal la emulación, pero eso hay demasiadas trabas para que se llegue a un escenario de ese estilo. Tomando en cuenta que dudo que el usuario promedio deje que vayan en contra de un derecho, del derecho a la preservación de la propiedad. Sería una locura que de verdad alguien aprobara en un juicio y que no fuera a impugnarse en un juicio de que vaya en contra de ese derecho. Y mientras ese derecho a hacer tus copias esté ahí, lo que no está legislado, lo que no está jurisprudenciado, es el cómo se va a llegar a eso, a que ejerzas ese derecho. Y claro, de todo ello la piratería y todo eso se podrían beneficiar, pero no, lo que no puede pasar es que en el pro de ir en contra de la piratería se agredan los derechos del consumidor. Aunque como ya les digo, lo más probable es que se compruebe en un juicio de este estilo que Nintendo en realidad no está yendo contra la piratería. Está tratando de conseguir el monopolio tanto de la nostalgia como del acceso a sus consolas. Y eso se puede ver en los precios tan inflados que tienen los juegos. Ah, y todo esto de las keys realmente... el sistema encriptado no es propiedad de Nintendo, así es que no está patentado por ellos ni pueden hacer nada con ese tema de que desencriptar sea ilegal. Y el código de desencriptado... no se puede proteger por derechos de autor porque no es más que una secuencia de números. Es eso lo que ellos deberían de proteger, que no se pueda acceder a ese código. Pero una vez que el código está disponible, realmente no hay nada que puedan hacer ellos. En el peor de los casos se determinaría la sustancialidad, la cantidad del código usado, que obviamente sería una ridiculez comparado con lo que pesan los juegos, y no llegaría a ningún lado. Ahora, que también se podría establecer que es un uso justo, porque sin ese código no hay manera de que el emulador pueda leer los juegos. Así es que por ese lado no se puede hacer nada en ese tema de las keys. Aún así es mejor que los emuladores tomen sus prevenciones para evitar que les llegue algún conflicto de este estilo. Pero les digo, no se puede proteger. Y que pues nada, ya no tengo nada más que decir. Creo que quedó claro lo que quise decir. Y que pues nada, dale like, suscríbete y nos vemos en otro video. Chao. Lo siento, es que me excité.